Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial, predicción 2025 para Leo, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Este mensaje que te entrego va a abarcar todo lo que es el 2025. Con el transcurso de los meses, las cosas van a ir concretándose, pero recuerda que es una lectura general también, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes en ese transcurso y el resto, pues, déjalo lo que es a Dios y al universo, mi querido Leo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Leo. Dice, relax. El número 47 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Si te das cuenta, aquí hay como si fuera un oso de color rojo, mi querido leoncito, y la palabra es relax, ¿vale? Quiere decir que muchos de ustedes el 2024 ha sido prácticamente un año muy intenso, un año con problemas, con estrés, con cambios en tu vida muy importante, pero siento que este 2024 pues simplemente toda esa situación se cierra el ciclo. El 2025 para ustedes es un año de disfrutar lo que es la vida, es un año de tener lo que es tranquilidad, es un año de ver la vida, como se dice, sin preocupaciones, mi querido leoncito. O simplemente las cosas que te están atormentando van a ir mejorando con el transcurso de los meses. Es un año de paz, de encuentro, de tranquilidad, de celebración. Al fin, Leo, al fin. Porque 2024 ustedes sinceramente lo han pasado muy mal, pero ahora te viene tranquilidad. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. ¿Qué más me dicen? Me sale lo que es Virgo, me sale Capricornio, otra vez Capricornio, Escorpio, Sagitario o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Leo. Vamos a ver iniciales, corazón. ¿Qué me quieren decir? La letra G, la letra E, la letra N o Z. La letra Z te lo confirma, la letra E y la letra X. Estas iniciales van a coincidir en cualquier letra de su nombre, apelativo, apodo, como lo llamen a esta persona de tu interés, o personas que quizás de repente van a estar llegando en tu vida este 2025. Vamos a ver, yo siempre empiezo con el tarot Z, carta guía, carta consejo. ¿Qué te quieren decir, Leo? Carta guía, carta consejo, Leo. Tenemos lo que es la carta de las de copas, cariño. Es que estaba clarísimo. El 2025 para ustedes, Leo, viene lo que es celebración, oportunidad. Es como que Dios también quiere recompensarte. Para solteros y solteras viene lo que es un amor. Para aquellos que a lo mejor de repente me dice Richard, estoy buscando lo que es una reconciliación. Viene lo que es una reconciliación. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí representa lo que es la carta de las de copas. Es como si hubiera lo que es una espada o simplemente un diamante precioso. Pero en otras cartas, en otros mazos, sale una mano del cielo y te entrega lo que es una copa. Y en esa copa, si no me equivoco, creo que está la letra M y hay como una paloma. Y hay agua limpia que está cayendo. Entonces, mi leoncito, siento que para ustedes prácticamente vas a tener a tu favor las energías del universo y también regalos divinos. Cuando te digo regalos divinos, regalos de Dios, de los ángeles, de los arcángeles, algo que te va a hacer feliz, pero muy feliz. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es proyecto, a lo mejor yo que sé, la suerte te acompaña en el dinero, a lo mejor yo que sé, haces un viaje o simplemente te vas a estar rodeando de personas muy buenas en tu vida, mi querido Leo. Pero vamos a sacar más cartas, ¿vale? Vamos a ver.
Vamos a ver, Leo, cariño. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, corazón. Y al costado, la carta del caballero de bastos. Siento que un personaje, sea hombre o sea mujer, es como que se ataca de nervios, tú no, ¿vale? Se ataca de nervios, posiblemente esta persona pierde lo que es el control y viene y te busca, Leo, te busca. Me dan a entender como que una persona se da cuenta, como que una persona dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y aquí, como tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, esta persona te reclama, esta persona quiere verte, esta persona quiere hablar contigo, pero viene con fuerza. Esta persona es como que te dice, si tú no me haces caso, si tú no me das una oportunidad, yo voy a hacer esto. Ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir lo que es en YouTube. Es como que pierde la razón, Leoncito. Pierde la razón esta persona. La carta también de la reina de oros. Y al costado, la carta de la reina de bastos. ¿Por qué pasa esto, Leo? Porque muchos de ustedes posiblemente van a estar lo que es en una reunión, en una invitación. Veo también que el 2025 es un año de compromisos, es un año de fiestas, de reuniones. Y en esa reunión o en esos compromisos que tú vas a tener, vas a conocer a una persona muy especial. Una persona que te va a hacer sentir como un rey o como una reina. Esta situación va a llegar al oído de esas personas que posiblemente en estos momentos te están ignorando o que no te están haciendo sentir bien o que de repente vosotros, por X motivos, han tenido que tomar rumbo diferentes. Esta persona, cariño, se entera por algún motivo. Esta persona te pide lo que es una oportunidad. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Leo, corazón. Tenemos lo que es la carta de el 2 de copas. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente con esta persona, vosotros tienen, como se dice, el hilo de la vida. Algo les une a ustedes, Leo. Puede ser hijos, puede ser propiedades, puede ser que a lo mejor vosotros han estado casados, etcétera, etcétera. Esta persona busca una reconciliación. Leo, hay una persona que se desespera, hay una persona que pierde el control, porque muchos de ustedes, cariño, es como que las reuniones, las fiestas, los compromisos, va a estar, como se dice, al orden del día, corazón. La carta del 3 de bastos, la carta del as de bastos, y cierras con la carta de la luna, mi querido Leo. Vale. Yo lo que veo, Leo, veo que posiblemente esta persona que te busca para que pueda llegar lo que es a tu vida, va a tener que enfrentarse a muchas energías, cariño. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje quiere recuperarte, este personaje quiere tenerte lo que es en su vida. Pero aquí hay personas que están lo que es a la defensiva, que puede ser su entorno, su familia. Para que pueda llegar a ti, cariño, prácticamente este hombre o esta mujer se queda solo o se queda sola. Todo el mundo le da la espalda, Leo. Su entorno le da la espalda, Leo, corazón. Entonces, siento que alguien reacciona, siento que alguien se da cuenta que no debió posiblemente perderte. Ellos quizás, cariño, te han hecho la vida de cuadritos, o de repente ellos ya tienen lo que es una historia. Pero algo va a suceder que despierte interés otra vez en ustedes. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, pero su entorno le da la espalda, ¿vale? Su entorno le da la espalda a Leo. Vamos a continuar. Vamos a ver, Leo, cariño. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Al costado, la carta del 10 de Copas. La carta del Rey de Espadas.
y cierras con la carta de la rueda. Para aquellos que tienen de repente familias, que tienen hijos, pero que están solteros o están solteras, cariño, madre soltero, padre soltero, ¿no? Hay una persona que aparece en tu vida, mi querido leoncito. Esta persona es una persona que sabe lo que quiere. Y lo que quiere en su vida eres tú, Leo. Aunque tú tengas hijos, esta persona te acepta con los tuyos. Esta persona te habla de un compromiso, Leo. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente van a formalizar una historia real. Si de repente tú me dices, Richard, no creo que esto pase, pues te recomiendo que te lo creas. Créetelo, Leo, porque siento que hay una persona que te acepta con tus hijos, con tu familia, con tu entorno, Leo. Pero muchos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente puede ser que me diga, Richard, estoy un poco ya cansado o cansada de empezar otra vez. Muchos de ustedes simplemente no van a aceptar esa propuesta porque apuestan más por sus hijos, cariño. Entonces, yo lo que siento, Leo, que a ti te viene una propuesta muy interesante, matrimonio. Matrimonio, cariño, formalizar lo que es una relación, como Dios manda, Leo, formalizar. Pero muchos de ustedes, a lo mejor me dice Richard, no quiero padrastro ni madrastra para mis hijos. No lo quiero, cariño. Y muchos de ustedes van a optar por salir adelante solos. Es tu decisión. Es tu decisión, cariño. Pero que tú, recuerda, Leo, que tú deberías tener un compromiso este 2025, pero es tu decisión. Aquí no mandan las cartas, aquí no manda ni tarot, las cartas no mienten, por último ni Dios, cariño, porque Dios es tan sabio que nos deja las cosas a nuestro libre albedrío. Dios respeta nuestras decisiones, cariño. Entonces, corazón, tendrás que pensártelo, tú conoces tu historia mejor que nadie, pues si quieres quedarte sola o solo, se respeta, se respeta. Vamos a ver, voy a cambiar de mazo, cariño. Solteros y solteras también. Solteros y solteras, tengan por seguro que van a conocer una persona real. Real. Si todo este tiempo solamente has estado picando, cariño, deshojando margaritas y te dejaban como novia de pueblo, vestida y alborotada, siento que viene una persona real en tu vida. Una persona con la cual tú en un futuro vas a formar un compromiso, cariño. La suerte te acompaña, mi leoncito. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude. Dice, la luna, escucha. El arcángel Aniel, perspectivas psíquicas importantes. Unos acontecimientos han tenido lugar entre bastidores. Libérate de tus miedos que te impiden emprender el vuelo, mi querido Leo. Vale. Te está hablando de las oportunidades. Es como que todo empieza a conspirar para que vosotros empiecen algo nuevo en su vida. Trabajo, amor, proyectos, inclusive viajar. Porque la palabra dice que te impide emprender el vuelo. Muchos de ustedes posiblemente van a estar inmigrando a otro país. Leo, el que no arriesga no gana, mi leoncito. Entonces, corazón, ve a por todas, cariño. Ve a por todas, porque la suerte está tocando tu vida otra vez. Una propuesta de inmigrar. Una propuesta de irse a otro país, una propuesta de emprender un trabajo nuevo, una propuesta, cariño, de tener un hogar, mi leoncito. Qué bonita tirada, corazón. Qué bonita tirada y todavía tengo que darte más información, Leo. Cariño, parece que eres el afortunado de los signos, de los 12 signos. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo, cariño.
Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, que nos hablan de decepciones, que nos hablan de tristezas, que nos hablan de engaños, pero vamos a ver qué más me dicen. La carta también, cariño, del 8 de bastos. La carta, cariño, del paje de pentáculos. Y cierras con la carta del 9 de pentáculos, cariño. Si tu problema de repente estaba relacionado, ya que he cerrado con pentáculos, cariño, relacionado con el dinero, o de repente una persona te tiene lo que es una deuda, o tú estás esperando, cariño, lo que es una resolución, relacionado con el dinero, el 2025, cariño, te llega la abundancia, te llega el dinero, te llega lo que estás esperando, te llega la sentencia, lo que es a tu favor, mi leoncito. Cariño, es esto, es que estás con una suerte, Leo, que el mundo entero te va a envidiar. 2024 fue muy duro para ustedes, muy duro, Leo, pero 2025, mira, cómo brillas con luz propia, cómo la suerte te acompaña, las bendiciones, cariño, y los obstáculos relacionados con las bendiciones simplemente caen, Leo. Simplemente caen. Se resuelve tu problema económico o vas a conocer personas que te van a dar alternativas para poder resolver tu problema económico, mi querido leoncito. Cariño. Vamos acá más cartas, corazón de melón. A ver, ¿qué más me dicen? Richard, demasiado bonito para ser verdad. Si tú piensas que esto no va a pasar, pues simplemente te va a llegar las cosas malas. Piensa en positivo. Vamos a ver, cariño. Que te ha salido dos cartas buenas. Al comienzo, mira, la carta de las de copas y dice, relax, el 2025 vas a estar en paz contigo mismo. Tenemos lo que es la carta de las de espadas, cariño. Vamos a ver. La carta del mundo. Vamos a ver. La carta del 4 de bastos. Y cierras con la carta del 2 de pentáculos. Vale. Advertencia, Leo. Advertencia para los oídos, corazón. Vale. A ti te sigue la suerte. Muchos de ustedes posiblemente van a optar también por hacer un proyecto por su propia cuenta. Un proyecto, Leo. Vale. Aquí es muy importante, cariño. Si tú tienes un proyecto en tu mente, corazón, guárdatelo para ti, Leo. No comentes a personas que tú sabes que te pueden traicionar. O tienes que ser reservado, reservada con tus sueños. ¿Por qué? Porque aquí veo una persona que lo vas a tener cerca, cariño, pero que parece que fuera de doble cara. Y es elemento aire, cariño. A lo mejor de repente una persona que te dice, ay, Leo, tú eres mi amiga, mi amigo, tú sabes que tú cuentas conmigo para lo que tú quieras, yo jamás te traicionaría, cariño. No. Tienes que ser reservado y reservada con tus cosas, porque la suerte te va a seguir, la carta del mundo, cariño, pero al costado hay una persona envidiosa o envidioso, mi querido Leo, cariño. Muchos de vosotros posiblemente puede ser que se va a despertar las alarmas y me dice Richard, creo que ya sé de quién me estás hablando. Pues entonces, haz caso de tu intuición. La carta del 2 de pentáculos, cariño, ese sueño, ese proyecto, va a ir de poco en poco. No quiero que te desesperes, no quiero que tú digas, Richard, esto no funciona. Esto va a ir de poco en poco, mi querido leoncito, ¿vale? Pero tu proyecto va a llegar lejos. Solo es cuestión de que tú tengas fe, solo es cuestión de que tú, mi querido Leo, creas en ti. Eso es lo que me dice. El proyecto va a avanzar, cariño. Vos acá más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Mi querido Leo, cariño, ¿qué más me quieren decir, leoncito? ¿Qué más me quieren decir? ¿Qué más me quieren decir? En las características va a salir tu nuevo amor, cariño. Esa persona que te quiere llevar lo que es al altar, mi querido Leo. Paciencia.
Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. La carta también del 3 de bastos. La carta de los enamorados, cariño. Y cierras con la carta del rey de espadas. Muy bien, mi querido Leo. Otro consejo, mi querido Leo, cariño, especialmente para el grupo de personas que la suerte llega a lo que es en la parte económica, mi querido Leoncito, corazón. Hay una persona, Leo, que prácticamente te va a estar observando porque como es tu año de suerte, a ti te llega dinero, a ti te llega abundancia, mi querido Leo, y despierta la curiosidad de una persona. Con esta persona, mi querido Leo, simplemente a lo mejor tú vas a tener las cosas claras. A lo mejor cuando tú conoces a esta persona que puede ser menor que ustedes, menor que ustedes, cariño, pues como tú te vas a sentir poderoso y poderosa, la cual te felicito, corazón, puede ser que me digas, Richard, voy a salir o tengo una historia con una persona que puede ser menor. Pero el contacto o lo que a ustedes les une solamente va a ser pasional, por el momento. Pero siento que esto va a venir de tu parte, Leo. Esto va a venir de tu parte, Leo. Richard, yo no quiero compromisos. Es cierto que, bueno, el cuerpo pide, Richard. El cuerpo pide. Pero muchos de ustedes, Leo, se van a enganchar a esa persona. Lo que empezó como un juego, algo pasional porque tú quieres solamente tu libertad, se puede convertir lo que es en amor verdadero. Vas a tener que tomar lo que es una decisión. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que la decisión que tú vas a tomar es que no quieres complicarte la vida. Pero con el dolor de tu corazón, alguno de ustedes, siento que dejas a esta persona. Como que para ti el 2025, cariño, va a ser más importante tus propiedades, el dinero, tus sueños. No quieres complicarte la vida, corazón. Vamos a continuar, cariño. Pero bueno, el cazador puede ser casado, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Mensaje del tarot de los ángeles. A ver, ¿qué me dicen? Una cartita, ¿vale? Solo una cartita. Mensaje del tarot de los ángeles. Mira. Caballero de tierra, cariño, el dinero, la abundancia, Leo. Esta cartita también me están diciendo, mi querido Leo, ahora que te llega la abundancia, me dicen, Leo, corazón, es importante que valores o cuides tu esfuerzo, cariño. Es cierto que te llega dinero, es cierto que te llega abundancia, pero tampoco te vuelvas loca, tampoco te vuelvas loco. Ahora, Richard, como tengo tanto dinero, me voy a comprar mi bolso de chuchi. No, cariño, ¿vale? O me voy a comprar el carro del año. Me dicen que sepas administrar tu dinero. Tienes que saber administrar tu dinero. Si tú administras bien tu dinero, cariño, tenlo por seguro que te puedes comprar lo que tú quieras más adelante. Pero 2025 tienes que ir con cabeza fría en la parte económica, cariño. Cuidado con perder la cabeza también por el colágeno. Porque recuerda que muchos de ustedes se pueden enganchar a una persona que es menor que tú, Leo. Cuidado que te enganches con el colágeno, mi leoncito. Vamos a ver, quiero darte mucha información en las características. Tengo curiosidad, mucha información de esa persona que llega a tu vida, pero es como que me dice Richard, ya no quiero saber nada del amor. A ver, corazón, vamos a ver, Leo. Vamos a ver, mi querido Leo, ¿qué me dicen? Me sale la carta de la sota de espadas y la carta del colgado. Posiblemente puede ser que muchos de ustedes van a estar lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser cualquier otro signo. Una persona que quizás es intelectual o de repente corazón tiene su carrera profesional. Una persona que a lo mejor, cariño, está lo que es en la cuerda floja o de repente tú lo vas a poner límites, Leo.
límites. No sé por qué siento, mi querido Leo, que quizá de repente tú estás lidiando con una persona que años anteriores o meses anteriores te pedía tiempo, tiempo, tiempo y más tiempo. Muchos de ustedes, mi querido Leo, ponen un parche a esta situación. ¿Esto qué quiere decir, cariño? Que tú estás empezando a tener más seguridad en tu vida. Más seguridad. Me dicen, esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, cabello castaño o cabello rubio, cariño. Pero a esta persona le cuesta soltar algo que tiene, Leo. A lo mejor de repente tiene lo que es un compromiso, a lo mejor de repente, cariño, está en otro país, tiene que hacer un cambio, o esta persona, cariño, quiere seguir viviendo con los padres, pero tú lo vas a poner un parche, mi querido Leo. Algunos de ellos o de ellas, Leoncito, puede ser que no sean tan altos, otros sí, ¿vale? Porque aquí esta persona no es tan alto ni tan alta, pero aquí sí, cariño. Delgado o delgada o con textura normal. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, Escorpio, Cáncer, Piscis. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, cariño, moreno. Puede ser que tenga los ojitos un poquito chinitos, cariño. Es como que esta persona, tú le has dado muchas oportunidades y ahora esta persona no puede vivir sin ustedes. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar, cariño, playa, también me dicen. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del as de bastos, elemento fuego, cariño. Sagitario, Aries, otro Leo. Puede ser que esta persona supera los 40 años, cariño. Es una persona muy intelectual, es una persona que a veces también se porta un poco frío o fría. Pero sin embargo tú vas a tener una conexión muy importante con él o con ella. A pesar que me dice elemento fuego, también puede ser un Virgo. Un Virgo, una persona que se cuida su aspecto físico, una persona, cariño, que le gusta estar de repente bien arreglado, bien peinadito, con traje, con camisa clásica, yo qué sé, cariño, como yo, yo solamente cuando grabo, nada más, porque luego en la calle, cariño, yo salgo con buzo y con mi camiseta rota, por eso que luego piensan que les voy a robar. A ver, vamos a continuar, Leo. No, es una persona muy... como dice un amigo, es un personaje que tiene percha. Ropa que se pone, ropa que le queda bien, cariño, ¿vale? Una persona que no pasa desapercibido, llama la atención, llama la atención. Vamos a ver, mi leoncito, qué más me dice. La carta de la reina de bastos. Posiblemente tú, en una reunión, en una fiesta, recuerda que es un año de reuniones, de fiesta, cariño, vas a conocer a una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Vas a sentir una conexión muy fuerte con esta persona. Puede ser que sea de rasgos mulatos, pero también puede ser rubio. Da igual, ¿vale? Ese encuentro va a ser en la noche, cariño, en la noche. Entonces estamos hablando de bares, discotecas o de repente una fiesta que lo realizan lo que es en la noche, mi querido leoncito. Vas a sentir tanta química con esta persona que vas a llegar a pensar que es tu llama o tu alma gemela, cariño. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros, al costado de la carta de la reina de bastos. Pero me dan a entender como que esta persona, cariño, tiene que luego tomar lo que es una decisión. Parece que es una persona que está de paso. A lo mejor de repente en una reunión, en una fiesta, en un compromiso, tú conoces a esta persona, Leo. ¿Vale? Pero esta persona se engancha a ustedes y luego tiene que tomar lo que es una decisión. También estamos hablando con personas, cariño, que puede ser a través del internet, mi querido leoncito. Cariño, la suerte te acompaña, Leo. El compromiso te sigue, si tú quieres. El dinero te sigue, cariño. Es un año en la cual simplemente vas a estar en paz contigo mismo, con tu entorno, vas a tener tranquilidad y sobre todo vas a ver que el dinero fluye y fluye en tu vida, mi querido leoncito. Bendiciones, cariño, mucha suerte. Empieza desde ahora a visualizar
¿Cómo quieres que sea el 2025? Tienes que tener fe con todo lo que te he dicho, porque si tú no tienes fe, por más que yo te entregue lo que es una predicción, simplemente no se concreta. Hasta la vista, cariño. Te quiero y felicidades. Es tu año.